Mis amados, muy buenas noches, Dios les bendiga. Para nosotros es un gozo, es un privilegio poder estar allí en sus casas, en sus hogares, en su sitio de trabajo, tal vez allí detrás de un volante. Sean todos bienvenidos en esta noche su programa Creciendo Juntos, todos los martes, 8 de la noche, aquí por YouTube y por Facebook. Les animamos para que allí en casa usted por favor comparta el link allí de YouTube y de Facebook para poder estar juntos en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos. Amor, muy buenas noches. Buenas noches, corazón. Buenas noches, familias hermosas. Qué bueno poder dirigirnos a ustedes en esta noche de parte de Dios. Traemos un mensaje muy especial. Sabemos que la palabra día tras día nos habla, nos instruye, nos Amén. corrige y realmente hemos sido los primeros en aprender cada una de las lecciones que traemos para ustedes día tras día en este programa Creciendo Juntos. Amén. Pues uno es el primero que los vive y te decir ahí que esto estoy como, tengo que cambiarlo. Entonces en esta noche, septiembre 5, mes de amor y amistad. Este es el mes de amor y amistad, muchas celebraciones. Pero mire que en este tiempo también el enemigo trata de desunir, ¿no? Hay mucha gente que toca el tema del divorcio, las relaciones rotas, ¿verdad? En cambio de haber unidad. Y entonces, con base en eso, es nuestra enseñanza en esta noche, ¿no? La verdadera unidad. La verdadera unidad ¿en dónde? En el matrimonio, en el hogar, en la familia, el esposo con la esposa, con los hijos, ¿verdad? La verdadera unidad en la familia. Entonces queremos saludarles, darles una cordial bienvenida esta noche, su programa Creciendo Juntos. Nuestro título de nuestra enseñanza, la verdadera unidad. Pero para eso hay una palabra muy especial, ¿verdad? Hay un ejemplo en la palabra del Señor que queremos leerlo en esta noche. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 en adelante. San Juan 13, 1 al 10, vamos a leer la palabra del Señor, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra del Señor y usted va a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con unidad? Déjenos un momentico, por favor. Usted allí en casa esté muy atento, tenga su cuaderno, su lápiz, su esfero y estemos listos para anotar. Queremos leer este texto para dar introducción a nuestro tema. Dice la palabra del Señor que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice la palabra. Antes de la fiesta de la Pascua. ¿Qué quiere decir? Es una referencia a la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que se está celebrando en la Pascua es la libertad del pueblo de Dios que ha salido de Egipto y sale libre, ¿verdad? Hacia una tierra que fluye leche y miel. Pero mire que es bien interesante lo que narra aquí la palabra, ¿no? Y lo hace algo muy especial, lo hace el Evangelio según San Juan, lo hace Juan, porque el que escribe esta palabra tiene que ser una persona que lo vivió, una persona que estaba allí presente, que vivió los hechos. Que tuvo esa experiencia directa, que fue impactado realmente por el testimonio, por el ejemplo que estaba recibiendo del maestro. Claro, dice la palabra que Juan era muy joven y dice que se recostaba así en el pecho de Jesús y estaba ahí. Se cree que era jovencito, pero mire que cuando él escribe el evangelio, que es el único que lo narra, ¿verdad? Fue que el único que lo impactó, en los otros evangelios no se encuentra, pero dice la palabra, antes de la fiesta de la Pascua, Juan dividió la vida de Jesús en 4 partes, de antes de la fiesta de la Pascua, se lo dejo de tarea. Y dice la palabra que antes de la fiesta de la Pascua, entonces sabiendo Jesús que a su hora había llegado, convocó a los suyos porque los amaba mucho. Necesitaba tenerlos juntos para hablarles de amor y de unidad. Entonces mire qué interesante en esta noche poder hacer alusión a esta parte, ¿no? Y cuando habla que es la fiesta antes de la Pascua, recuerde que en la Pascua había que sacrificar un cordero, porque era señal, símbolo de que cuando sacrificaron el cordero allí en Egipto, el derramamiento de ese cordero, de su sangre, era colocado ¿en dónde? En los dinteles De las casas. de las casas, en los dinteles de las puertas. Y cuando pasaba el ángel de la muerte veía la sangre del cordero
y entonces pasaba derecho, no tocaba esa Una casa. señal de cobertura. ¿Sí? Era una señal de cobertura. Entonces para nosotros hoy en día pues no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo Jesús ya nos dio la libertad. Cristo por eso dio su vida en la cruz del Calvario. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Mira, algo bien interesante, dice, Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Vea, interrogante, una pregunta. Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo entonces mis pies, sino también lávame las manos, la cabeza, todo el cuerpo, ¿verdad? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dice la palabra, porque sabía de Judas que era el que le iba a entregar. Entonces mire que esta parte es bien interesante, ¿no? Cuando dice que antes de la fiesta de la Pascua, es bien interesante el punto, porque es la referencia a la muerte de Jesús, porque había que sacrificar un cordero. Y entonces ahí entramos nosotros en esta noche, en este tiempo tan precioso, ¿no? Porque necesitamos hablar y comprender qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que nos quiere hablar con este relato. El Señor Jesucristo necesitaba tenerlos en la cena, tenerlos juntos, compartir y darles las últimas órdenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre ellos había discordia, entre los discípulos había dificultades. Claro, mire, uno se quería sentar a la derecha, otro se quería sentar a la izquierda allá en el reino. Uno quería ser el mayor, no admitía ser el menor. Claro. Quería saber cuál era el primero, cuál era el último. Claro, es decir que había celos ministeriales. Exactamente. Algo parecido con nuestros días, ¿verdad? ¿Quién quiere ser el mayor, verdad? ¿Quién es? No, el que yo soy el que mando, yo soy el que hablo, yo soy el que digo, ¿verdad? Dentro de la línea ministerial había esa dificultad. Y no solo en la vida ministerial, yo creo que en nuestras vidas, en el día a día, siempre estamos luchando con ese super yo que hay en cada uno de nosotros, ¿cierto? Sí, pero mire que es bien importante esa parte, ¿no? Esa parte que está ahí, porque claro, esto lo queremos trasladar a nivel de la familia, a nivel del esposo, la esposa, ¿verdad? Porque siempre estamos discutiendo y siempre queremos quién es el que tiene la razón, el que manda, el que habla, el que grita. Tal vez, no, es que yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo la provisión. Pero dice la palabra del Señor que estando allí, en medio de esa cena, dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla y se la ciñó. ¿Señal de qué? Una señal de humillación. ¿Por qué? Porque era la costumbre. ¿Cuál era la costumbre? La costumbre en las casas judías, ¿verdad? Que cualquier casa, los invitados, la gente que llegaban a la cena. Y cuando llegaban a la cena, entonces tenían primeramente que lavarse los pies. ¿Cómo llegaban los pies de toda la gente a las cenas? Indiscutiblemente habían transitado un largo camino. Claro. Durante el camino no eran las calles pavimentadas que encontramos hoy en día, sino que sabemos que eran caminos pedregosos donde había polvo, donde había suciedad de los animales, donde encontrábamos cantidad de mugre que se adhería a los pies de cada caminante, ¿cierto? Ajá. Por eso nuestro título esta noche, la verdadera unidad. Mire que esa era la costumbre y tal vez el menor de la casa o el sirviente que recién… Dentro de los esclavos. Claro, de los mismos esclavos o sirvientes de la casa, el de menor rango era el que debía lavar ¿qué? Los pies. Los pies de sus señores. Debía lavar los pies. Pero Jesús, siendo el maestro, siendo Dios, siendo el Señor, invita a esa cena.
vamos a estar en la Pascua y vamos a compartir la cena. Y todos llegaron a la cena, todos llegaron muy cumplidos, muy temprano, ¿verdad? Estaban todos allí juntos y todos comenzaron tal vez a querer la comida, la bebida. Y Jesús estaba allí, pero ninguno, ¿cierto? Ninguno estaba allí a la entrada dispuesto a lavar los pies primeramente de su maestro y mucho menos de cada uno de sus compañeros, que era cada uno de esos discípulos con los cuales ellos ya habían transitado por largos años, porque eran 3 años de ministerio. Claro, 3 años ¿cierto? y medio. Pero mire, claro, entonces, porque esa era una parte como de humillación. Para el que pensaba hacerlo, Claro. el que pronto admitió decirle, no, yo no me voy a colocar en esa posición porque yo no tengo por qué ir a lavar. De pronto Andrés dijo, yo no tengo por qué ir a lavar los pies de Pedro, no tengo Sí. por qué ir a lavar los pies de Juan, ¿cierto? Claro, y Pedro tal vez como era tal vez como se sentía como el jefe de ellos, dijo, no, pues a mí que me lo lave otro, yo no voy a ser que lo va a lavar. Y tal vez Judas dijo, no, pues yo soy el de la plata, yo soy el tesorero. No, pues si me dicen Tampoco. que, no, yo tampoco, no, y si hay que pagar o hay que pagarle aquí para que no se consideraba. Juan, pues era el discípulo amado, no, yo tampoco, menos, que Como el ninguno. consentido, ¿no? Claro. Tomás pues era como incrédulo, el incrédulo, entonces no, tampoco, entonces ninguno dijo, oiga, aquí falta algo, claro, hay que entender que en esa época no comían en las mesas que comemos hoy en día, así con altura, La las mesa sillas. así alta. No, eran a ras del piso prácticamente, la comida estaba sobre la mesa, pero a ras del piso. Y entonces mire que, claro, yo que estaba aquí veía los pies tuyos. Cuando Y el se otro veía mis inclinaban, pies. Cuando Claro. se inclinaban para comer, los pies quedaban a la altura de la mesa. Sí. Cuando iban a tomar los alimentos, fácilmente podían rozar los pies del hermano que estaba al lado. Claro, claro. Entonces, mire que claro, las personas, para los discípulos, ellos pues cada uno, ahí sí como dice el cuento, cada uno se hizo loco, pero Jesús estaba atento porque quería darles una lección. Dice la palabra que estando ahí, dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, se quitó el manto de autoridad, el manto, ¿verdad? Símbolo de ser el maestro, el Señor. Y dice la palabra que se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Qué importante, ¿no? Por eso alguien dijo que es bien, bien interesante el ministerio de la toalla. ¿Nos gusta el ministerio de la toalla? No, no nos gusta. ¿Por qué? Porque el ministerio de la toalla significa ¿qué? Servicio, Servir, humildad. humildad. Muchas veces humillarnos a nosotros mismos, que es lo que más nos cuesta. Pero el Señor Jesús tenía muy claro que Él tenía que dejar un ejemplo contundente Sí. para todos sus discípulos. Algo que no solo se grabara en su mente, sino también que marcara sus corazones, Sí, que rompiera ese orgullo que había en cada uno de ellos. necesitaba crear que primero que se bajaran del curubito, pero también que hubiera unidad entre ellos. Y eso es lo que la palabra nos quiere hablar en esta noche, la verdadera unidad. Y esa unidad en que en casa, en el hogar, esposo, esposa, con los hijos, ¿verdad? Esa verdadera unidad. ¿Y qué más? Qué bueno ver este ejemplo, ¿no? Que el maestro, Dios mismo, dice la palabra del Señor, que Él se humilló, ¿verdad? Y mire que no le interesó, siendo Dios, dice la palabra, Él se quitó su manto de autoridad, ¿verdad? Y cogió una toalla y dice que echó agua en el lebrillo y comenzó a ¿qué? A lavar los pies de ellos. Entonces, claro, ahí sí ellos, claro, Pedro es el primero que se asusta y dice, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Entonces, claro, el Señor le estaba dando una lección, pero Pedro no entendía esa, ¿no? Por ser tan así, ese colérico, ¿verdad? Y entonces dice la palabra, Señor, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Porque no entendían lo que el maestro estaba haciendo, ¿verdad? Y tal vez fue el único que habló, tal vez el único que dijo, oiga, Señor, pero ¿cómo le ocurre? ¿Usted cómo me va a lavar los pies a mí? Si yo soy el que… Ahí se reconocieron, ¿verdad? Y tal vez Jesús había podido decir, ok, Pedro al fin entendió la lección, entonces ahora yo me siento, venga por favor y lava los pies. Pero el Señor lo siguió haciendo con cada
uno de ellos. Porque el Señor era muy consciente de quién era Él, que siendo el Hijo de Dios, del Rey de Reyes, el Señor de Señores, se despojó a sí mismo de todo su divinidad para venir a servirnos aquí a la tierra, para que nosotros pudiéramos recobrar esa comunión con Dios. Y sus discípulos todavía no lo entendían. No entendían, claro, qué es lo que estaba haciendo, porque al tomar la toalla, echar agua en el lebrillo, ¿verdad? E irle lavando los pies uno a uno. Claro, Jesús estaba en una posición de ¿qué? De servidumbre. Era el siervo, estaba ahí, humillado. Mas ellos, claro, estaban más altos. Mire que, claro, ¿qué pasa hoy en día, no es cierto? Y pasa en nuestros hogares, el esposo, la esposa. No queremos ¿qué? No queremos humillarnos. Porque no, eso es, no, yo soy el hombre, la casa, o yo, ¿cómo le ocurre que yo le voy a lavar los pies a mi esposa? ¿O cómo le voy a lavar los pies a mis hijos? No, que ellos me lo hagan a mí, pero que yo haga, ir a lavárselos a ellos, no. Pero Jesús siendo Dios, dice la palabra, siendo Dios, ¿verdad? Él no le interesó quitarse dice, su manto, ¿verdad? De autoridad. Y comenzó a una señal de ¿qué? De unidad, porque necesitaba que se unieran. Lo mismo necesitamos en casa, en cada hogar, en cada familia. Necesitamos unidad. Mire que la mayor cantidad de problemas y dificultades y situaciones difíciles es porque no permitimos que Dios gane, porque no permitimos y no entendemos que debemos bajarnos, ¿verdad? Que nosotros que conocemos de Dios, que conocemos la palabra, y uno dice, oiga, pero ¿por qué tantos líos y conflictos también entre nosotros, entre el pueblo de Dios que conoce? Claro, porque no queremos que humillarnos, ninguno quiere hacer el ministerio de la toalla. Y que no es solamente el hecho de humillarse, es que en nuestros corazones realmente haya esa actitud de servicio. Sí. Esa actitud de prodigarnos el cuidado, el amor unos a los otros. ¿Por qué tenemos que estar esperando a que se nos demande, a que se nos diga, a que se nos hagan observaciones? Cuando Dios mismo, el Señor Jesucristo, a través de este ejemplo que nos da con el lavamiento de los pies, ¿cierto? En la última cena, y más uno de comienzo a fin, no solo en el Nuevo Testamento, sino también allí en el momento mismo de la creación. Si nosotros nos detenemos un momento a ver Génesis, el capítulo 1 y 2, donde el Señor paso a paso está mostrando lo que es la creación, ¿cierto? Cuando dice que Dios separó la luz de las tinieblas, ¿cierto? Que hizo el día, la noche, y vio Dios que era bueno, ¿cierto? En gran manera. En gran manera. Que también creó las estrellas, que creó los peces que estaban allí en las aguas, que a unos monstruos marinos, que vio Dios que todo cuanto había creado era bueno, que vio la semilla, vio el árbol que daba fruto y veía paso a paso que todo en su creación era bueno. Pero cuando vamos a Génesis 2, allí en Génesis 2, 18, 24, vemos una observación que hace el Señor y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y todo le ha parecido que estaba bien. Todo lo que había creado le había parecido a Dios que era bueno. Muy pero bueno. dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Me falta algo, ¿cierto? Claro, algo pendiente. Le haré ayuda idónea. Amén. Ayuda idónea. Porque el Señor de comienzo a fin, desde su creación hasta allí a su muerte en la cruz del Calvario y en cada una de las lecciones que nos da a través de su palabra, nos está hablando de unidad, de amor, de entrega, de resurrección, ¿cierto? Sí. Entonces, de allí ese principio de unidad. Ese principio de unidad que nos recalca una y otra vez a través de su palabra. Tú lo has dicho allí cuando él estaba tomando la última cena con sus discípulos.
Pero también lo vemos aquí en Génesis cuando Dios está creando todo cuanto existe. Sí, Pero la también creación. creó el hombre y la mujer, ¿para qué? Para que no estuvieran solos, para que siempre permanecieran como unidos, en esa unidad de amor, en esa unidad que solo a través de su espíritu realmente podemos lograr como esposos. Sí, muy lindo, muy interesante, claro. Jesús dijo, dijo que no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Que esté solo. Que el hombre esté solo, te haré que ayuda idónea. Pero no para estar peleando, no para estar agarrados, no para estar allí en la casa como en un ring de boxeo, no, para el contrario, para que tengamos un pedazo de cielo allí en casa, que tal vez no necesitamos comer manjares ni vivir en casas lujosas, no, no, no es eso, es tener que paz, tranquilidad, bendición y decir, sí, Padre, gracias, tal vez porque la cena es solamente una guapanelita con un pan, amén, gloria a Dios. O tal vez si hay otra clase de cena, ¿verdad? Dar gracias a Dios y decir, oiga, Señor, gracias por este tiempo. Mire que, gracias amor por ese punto, regresando a la cena, ¿verdad? Cuando están allí, Jesús lava los pies. Una pregunta interesante para nosotros, ¿no? Cuando los discípulos entraron a la cena, allí estaba la toalla, allí estaba el Sí. lebrillo, allí estaba la toalla. Sí, pero ninguno la vio. O tal vez ninguno quiso verla. Que también pasa, ¿no? Entonces, muchas veces vemos las necesidades, a veces no nos acomedimos por decir algo en casa, recoger algo, oiga, porque yo no lavo la loza o porque yo no voy adelantando este oficio. No sé, no, es que no es que como eso no me toca a mí, ¿verdad? Tal vez lo que tú dices, tal vez lo vieron, pero cada uno pasó por alto que había una toalla, que estaba allí la jarra con agua, el lebrillo, ¿verdad? Que todo estaba preparado porque esa era Para la una costumbre. cena. Claro, y había que lavar Que los pies. la cena estaba preparada Sí. y que dentro de las costumbres siempre había que lavar los pies antes de la cena. Todos lo sabían. Sí, pero ninguno quería coger la toalla, el ministerio de la toalla ninguno, todos querían ir a figurar, todos querían, Señor, ¿dónde me hago? En tu reino, uno a la derecha, otro a la izquierda, Señor, y quién es el mayor, quién es el que va a mandar. Y mire que no pasa nada diferente en nuestras casas, en nuestros hogares, en la iglesia, ¿verdad? Porque hoy no queremos, nadie quiere servir, ¿sabe por qué? Porque queremos es reconocimiento. Queremos solamente que nos exalten, que nos digan, ay, sí, ay, uy, mire cómo habla de bien, uy, mire cómo lo hace de bien, mire que esto, el otro, mire ahí en casa que es el que trae, el proveedor. Pero de ahí a ser la persona que sirva, nos cuesta. Pero es aquí cuando vemos que el Señor enseña ese principio de unidad tan grande que podemos aplicar a nuestra vida como pareja. Que es allí desde el amor, desde la paciencia, desde el mismo respeto que Dios nos está llamando a crecer juntos. Amén, a crecer. No a juzgar, Ajá. no a juzgar, porque nosotros necesitamos bajarnos de esa posición en la que nosotros mismos nos hemos colocado muchas veces, de esos pedestales en los cuales nos hemos ubicado, donde es fácil mirar hacia abajo, señalar, juzgar. Somos ¿cierto? buenos para eso, para juzgar. Pero cuando el Señor Jesús nos dice, bájate de tu pedestal y empieza a mirar desde tu posición de servidor, ¿cierto? Con humildad, con sabiduría para que dejes de juzgar al que está arriba tuyo. Cambia nuestra posición, ¿cierto? Qué importante ese punto, ¿verdad? Qué importante esa parte, ¿no? Por eso estamos enseñando en esta noche que, oiga, deje de buscar con lupa los errores. Deje la lupa a un lado y tome la toalla, más bien. Tomar la toalla cuesta. Buscar los errores y acusar, ay, mira, aquí está sucio, ay, no te quedó bueno esto, el arroz, ay, mira esto, ay, me falta quería la camisa azulita de rayitas con punticos, ay, no, es que está sucia. Entonces vemos todas esas cosas porque lo buscamos con Pueden lupa. haber 20 camisas listas, ¿Sí? pero estamos buscando aquella que no está. Sí, sí, eso pasa. Podemos llegar todos cansados a casa, ¿cierto? Sí. Y muchas veces escuchamos, ma, tengo hambre. El otro, sí, tengo hambre.
Y todos tenemos hambre porque de pronto hemos Pero estamos llegado cansados. todos de actividades del trabajo de la oficina, del trabajo de la iglesia, todos llegamos con la misma actitud, ¿cierto? Todos tenemos hambre, pero ¿cuál es el primero en decir, yo voy a ir a mirar qué hacemos de cena, ¿cierto? ¿Quién da el primer paso? Es nuestra actitud, es esa actitud que nace ¿de dónde? De corazón, Amén. desde tu interior. No es de aquí, de este conocimiento que tú has adquirido, donde sabemos que tenemos a hacer el número 1, el número 2, el número 3, para tener y para tratar de que todo funcione en casa, ¿cierto? Sino que es una actitud que nace de nuestro corazón, donde dejamos de lado lo que yo quiero, porque a mí me gustaría llegar y que me atendieran, Claro, ¿cierto? a quien no le gusta, a todos les gusta que nos atiendan. A mí me gustaría llegar y encontrar ya la cena lista, pero ¿qué pasa si todos estábamos fuera, si todos estábamos trabajando? Claro, nos pasa eso, ¿no es cierto? Y es necesario que alguno dé ese primer paso. Entonces, deje la lupa, por favor, de estar buscando cosas y más bien tome la toalla. ¿Qué quiere decir tome la toalla? Póngase a hacer oficio, más bien sea servidor, dejemos el orgullo, la altivez, la vanagloria, porque no queremos sino figurar, pero nadie quiere tener el ministerio de la toalla, que es servicio, ¿no? Por eso nos cuesta tanto hoy en día y por eso desafortunadamente, ¿no? Tantos hombres usados por Dios, pero que prefieren la fama y que los estén honrando y que en cambio de ser servidores. Es que el ser líder o un pastor es un siervo, es una persona que sirve, que bendice, que ayuda a los demás, no que está pensando en su propio beneficio. Y es que tenemos que tener muy en cuenta los parámetros que nos está dando el Señor Jesús, porque Él mismo decía, es que mi reino no es de este mundo, ¿cierto? Sí, eso dijo el Señor. Y nosotros Es diferente. en este mundo, ¿qué pasa? Que nos están dando unos parámetros totalmente diferentes. Nos están diciendo que te sirvan, que te adulen, Claro. que te ensalcen, ¿cierto? Pero cuando te están diciendo, oye, tú tienes que servir, tú tienes que ayudar. tú estás acá para ayudar a los demás, para sacrificarte por los demás, que en este momento, cansado o no, qué bueno que tú vayas a la cocina y mires qué alimento vas a preparar para quienes, para todos los que tú amas, tus próximos, porque son los que realmente tienes a tu alrededor. Sí, a veces pensamos que nuestros problemas nos pasan, ¿no? A veces pensamos que es la economía el problema en la casa. A veces pensamos que no, ese es el problema con los hijos o el problema que la esposa no me entiende, ¿verdad? Tal vez alguna situación y estamos pensando, si pudiéramos solucionar la economía, si pudiéramos terminar de pagar, si no tuviéramos deudas, seríamos felices. Y hay veces no vemos que el principal problema somos ¿quién? Nosotros que realmente mismos. el problema está en nuestro interior. Sí. Que no son esas circunstancias externas las que realmente nos están perjudicando como familia, como pareja, sino que nosotros realmente estamos llamados a ver de una manera diferente al otro, desde una posición diferente, ¿Verdad? donde repetimos, deja tu pedestal. Deja ese pedestal donde quizás tú mismo eres el que te has colocado. ¿Por qué? Por tu vanagloria, porque tienes un más alto concepto de ti mismo, ¿cierto? Y que Dios a qué te está llamando. Claro. Mire que la palabra, claro, es linda, ¿no? El Señor Jesús, siendo Dios, siendo el creador del universo, de todas las cosas, dice la palabra que Él se despojó a sí mismo de todas estas cosas, ¿verdad? Y se hizo siervo. Dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino he venido a servir, a prestar servicio. Y si Dios mismo lo hizo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién nos creemos, verdad? Para humillar, para maltratar, para exigir. Si nuestro Dios Todopoderoso lo único que hizo fue humillarse, ¿verdad? Y es muy diferente, claro, cuando yo me humillo,
Cuando yo me postro a lavarte los pies, es diferente porque cambia la perspectiva. Yo estoy abajo, tú estás arriba. Y al cambiar esa perspectiva, vemos un punto fundamental para nuestra relación, para mejorar cada día realmente nuestro matrimonio, para mejorar nuestra relación de pareja. Y ese primer aspecto es el estar dispuestos a inclinarnos frente al otro. Claro, porque no nos gusta, porque supuestamente es señal de debilidad. O de humillación. Sí, ay, de que ¿cierto? yo me estoy humillando. Como que estamos perdiendo parte de nuestro ego mismo, de Puro orgullo. nuestra posición. Y tú has dicho la palabra clave. ¿Por qué no lo hacemos? Por puro y neto orgullo. Claro, porque no nos gusta perder, no nos gusta aceptar que el otro tiene la razón o que te lo podemos hacer de esa otra manera, sino que siempre lo hacemos a mi gusto, como yo quiero, como a mí me parece, ¿verdad? Porque los problemas comienzan ¿en dónde? En esa parte de mi corazón, en mi orgullo, en el que no quiero ceder, el que no quiero cambiar, no es que yo siempre lo he hecho así y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, pero mire que usted, querido hermano que está allí en casa, querida hermana, usted puede ganar de pronto la discusión y puede gritar más, pero gana la discusión, pero pierde el corazón de su esposa o de su esposo o de sus hijos. ¿Qué es más importante? Ganar el corazón de su esposa, el corazón de sus hijos, su familia. En cambio de ganar una discusión que de pronto ni tiene sentido, hay veces nuestras discusiones son tan bobas, podríamos decirlo, ¿verdad? Tan ingenuas. Y discutimos por bobadas, por tonterías y entonces soltamos palabras que maldicen, palabras que van a afectar y van a hacer doler el corazón de su esposa o de su esposo. Es que tú siempre me llevas la contra, es que tú siempre, y no, utilizamos mucho esa palabra, no es que tú siempre, y estamos hiriendo, ¿no? Hiriendo. ¿Pero por qué? Porque a mí me gustaría que me ayudaras, amor, con Proverbios 6:16. Amén. Porque en esta posición de inclinarnos ante la otra persona, lo primero que vamos a decir, no, ay, es que me duele la rodilla, es que la tengo hinchada y por eso no me puedo doblegar. No, lo que tú no tienes que vencer no es ese dolor en la rodilla, lo que tú tienes que doblegar es esa hinchazón de corazón que tienes. ¿Por qué? Porque realmente lo que tienes que doblegar es que tu orgullo. Ajá. ¿Qué dice ahí? Voy a leerle la 6:16? palabra desde el 14 para que entendamos. 6:14 dice la palabra de Proverbios. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos, entre su esposa, su familia. Los ojos altivos y la soberbia. Sí. Realmente, ¿cuántas veces tenemos que estar luchando contra ese interior que hay en nosotros, cierto? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy lo que necesito realmente vencer, porque es muy fácil señalar, uy, esa persona es orgullosa, tú eres orgulloso. Pero qué difícil es cuando realmente admitimos que hay orgullo en nuestro corazón, que hay altivez, ¿cierto? La palabra lo dice, eso lo aborrece Dios, lo aborrece Dios, y es contra ese interior que tú tienes que luchar y permitir que sea Dios mismo a través de su Espíritu Santo el que te moldee, Sí. el que te ayude a doblegar ese orgullo que hay en tu corazón que tanto daño te hace a ti y le hace a los que tú amas. Así es, amor. Por eso en esta noche estamos hablando de este tema, la verdadera unidad, la verdadera unidad allí en casa, entre esposo y esposa. Si lográramos tener esa verdadera unidad y bajarnos de ese curubito, de ese pedestal, ¿verdad? De
poder sacrificar y decir, oiga, es que mi orgullo nos está llevando a la perdición, mi orgullo es el que no nos deja avanzar. Se arreglarían tantos problemas allí en casa, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor que estamos hablando en esa noche, por eso ya podemos entender un poquito cuando estamos leyendo esta parte que el ejemplo claro, que nos dejó Jesús de siendo esa Dios, humildad tan grande, claro, al lavar los pies de sus discípulos, ¿cierto? claro. ¿Se hizo Porque qué? el Señor, Siervo. ¿qué estaba haciendo? Estaba mostrando que a pesar de él ser quien era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, de tener su identidad completamente definida, Sí. a él no le fue difícil doblegarse ante sus discípulos, porque Claro. él sabía que aún haciéndolo, él no iba a dejar de ser el Hijo de Dios. Sabía quién era. Él sabía quién Eso era. es identidad. Eso es Exactamente. identidad. Identidad es saber quiénes somos. Somos que hijos de Dios. Somos hombres y mujeres que amamos a Dios. ¿Que tenemos errores? Sí. ¿Que tenemos defectos? Sí. Pero por eso necesitamos que solucionarlos y hablarlos. En este es su programa Creciendo Juntos, todos los martes, 8 de la noche. Por eso le invitamos para que usted comparta este link ahí en YouTube, en Facebook, su familia. Diga, oiga, qué tema tan tremendo. Esta es la verdadera unidad. Si nos bajáramos un poquito, ¿verdad? Si yo me pusiera a lavarle los pies y cambiamos, ¿no?, el rol de que siempre el hombre quiere estar, no, es que yo soy el proveedor, yo soy el que traigo la plata. Bueno, y ahora pues también las esposas que trabajan, y tal vez porque hay casos en que los hombres están sin la economía, ¿verdad? Y entonces viene y eso, porque eso trae muchos dolores al corazón, hay humillación, es que usted está gastando mucho, es que como no es su plata, bueno, y todas esas cosas que vemos. Por eso Jesús dice que se levantó de la cena. Se levantó Jesús de la cena porque ninguno había sido capaz. Todo el mundo vio ahí la toalla, vio el agua, vio todo el brillo, pero ninguno lo hizo. Solamente Jesús. Que realmente Dios, a través de este ejemplo tan grande, nos está llamando a que primeramente reconozcamos. Sí. Reconozcamos que tenemos que doblegar ese orgullo. Porque tú no vas a poder cambiar a nadie. Ni a tu pareja, ni a tus hijos, ni a tus discípulos, ni a tus hermanos en la iglesia. El que realmente estás llamado a cambiar es a ti primeramente. Sí. Nosotros tenemos que buscar, de acuerdo con la palabra de Dios, que se vaya vivificando en nuestra vida, que realmente haya ese cambio en nuestro interior. Si nosotros no reconocemos, es imposible que cambiemos. No vamos a cambiar, necesitamos cambiar y ser renovados. Por eso la palabra, ¿no? Y Jesús tenía que hacer eso con sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en cosas humanas, en gobiernos humanos, en reyes humanos. Y Jesús tuvo que levantarse de la cena y dijo, tengo que darles una lección para que entiendan, para que comprendan. Jesús ya estaba para partir, pero dijo, tengo que dejarles esta última lección, ¿verdad? No la han aprendido. No la habían aprendido, en 3 años y medio no la habían entendido, pero tenía Jesús que enseñarles. Por eso Jesús se levanta de la mesa y dice la palabra que entonces él tomó la toalla y comenzó a lavarle los pies. Por eso Pedro dijo, no, a mí no me lavarás los pies. Dijo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Porque claro, cualquiera pensaría, oiga, lavarle los pies a mi esposa, a mis hijos, eso es señal de que, de humillación, de cobardía, de que me siento menos. No, al contrario, estamos ganando, ¿verdad?, en la bendición de Dios. Y por eso la palabra nos habla, quiero que leamos un momentico, en Filipenses capítulo 2, lo que dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, para que entendamos la palabra. Dice la palabra, que haya pues en vosotros, 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué dice la palabra? Se despojó a sí mismo, tomando la forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. No dice tomando forma de ¿qué? Del líder, del que yo soy el que mando, de que yo soy el que aquí traigo el dinero. No, dijo de forma de siervo, siendo Dios el dueño y creador de todas las cosas, el creador del hombre y de la mujer. Dice la palabra que no lo hizo a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló.
a sí mismo, dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. La muerte de cruz. Bien importante y bien interesante este punto, ¿no? Siendo Jesús. Y mire que ese Jesús que nosotros queremos seguir, a ese Jesús que nosotros decimos es que somos cristianos porque seguimos a Cristo Jesús, que queremos seguir su ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? Ese mismo Jesús que fue allí, fue atravesado por unos clavos, una corona de espinas, que le dieron un látigo. A ese Jesús precioso que nosotros decimos que queremos imitar, no somos capaces de humillarnos y decir: oiga, permito que mi esposa más bien gane, permito que mi esposo gane, que mis hijos ganen, antes de dañar las situaciones. Claro, usted mira, no, pero es que hay situaciones que hay que hacer, lo que hay que, no, pero todo en orden, todo en orden. Claro, hay momentos que hay que disciplinar, porque soy la palabra, hay momentos que hay que aclarar situaciones, pero de tantas, esa es la gran cantidad, yo diría que el 90% de nuestras discusiones son porque hay altivez, hay orgullo, y nos falta bajarnos, ¿no? Por eso en esta noche pues se nos ha terminado el tiempo, pero necesitamos para el próximo martes continuar con este tema, porque son 3 puntos bien especiales, y entre ese está el orgullo, ¿verdad? También entonces necesitamos dejar esos puntos y dejar esto abierto, porque hay mucha tela que cortar y mucho que hablar para podernos ayudar y para poder crecer juntos. Quiero dejarles como una anécdota. Sí. Resulta que había un chico que siempre miraba a través de su ventana. Sí. Decía: oh, qué sucia está la pared de mi vecino. Esa pared lleva mucho tiempo y no la limpia. Y al otro día volvía y miraba a través de su ventana la pared de su vecino y continuaba igual de sucia. Hasta que un día la madre, haciendo aseo en su habitación, limpió aquella ventana, ¿cierto? Y le dijo: mira, mamá, el vecino ya limpió la pared. Le dijo: no, hijo, esa pared siempre ha estado limpia, lo que estaba sucio era tu ventana. Claro, nos pasa. Porque estamos llamados siempre ¿a qué? A juzgar. Sí, y hay un dicho que nosotros le hemos escuchado tal vez a nuestros padres, ¿cierto? Dice que el ladrón juzga por su condición. Pero sí, Dios sí, nos está llamando no a que juzguemos, sino que nos examinemos a nosotros mismos para mirar qué es lo que yo tengo que cambiar para ser mejor y para que mi matrimonio, mi vida en pareja realmente sea mejor. Amén. Queremos entonces invitarlos para próximo martes. Veremos cómo manejar correctamente los errores de la otra persona, los que yo veo, y ver y verter gracia sobre el otro, gracia, bendición sobre el otro. Si el Señor tuvo misericordia con sus discípulos, a pesar de que sabía que aquellos con los cuales Él estaba compartiendo su mesa en ese momento, que había un Tomás que lo cuestionaba, claro, que era incrédulo, que había un Pedro donde que siempre le prometió: Señor, yo jamás te negaré, yo voy a estar contigo. Un Pedro que rompió sus promesas y le negó no una sino 3 veces. Sí. Que había un Judas que sabía que le iba a vender por unas monedas de plata, y a pesar de todo eso, el Señor, ¿qué hizo? El Señor tuvo misericordia. Amén, amén. Y a eso nos está llamando. Pero eso es para el próximo martes. Esa es el preámbulo para la próxima charla. Próximo martes entonces estaremos tocando este tema, ¿verdad? Cómo manejar esta parte del orgullo, cómo manejar correctamente los errores del otro, decírselo sin que le duela, ¿verdad? Por favor, en casa, queremos dejarle esta recomendación. Por favor, guarde esa lupa y más bien saque la toalla, y que ojalá haya en la toalla, si somos 4, saquemos 4 o 6 toallas. Y que la toalla del servicio. ¿La toalla de qué? Del servicio, amén. Un servicio en amor y un servicio en humildad. En humildad. Entonces, próximo martes, 8 de la noche, los esperamos por este programa Creciendo Juntos de la Palabra, dice. Estaremos por YouTube y por Facebook. Oremos, amor, y
despedamos este tiempo en la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta noche, Señor. Bendecimos cada hogar, cada familia que nos está viendo en esta hora, Señor, para que podamos cada uno de nosotros bajarnos de ese curubito, de ese pedestal, Padre eterno, Señor, que nosotros mismos hemos creado, y más bien creamos la verdadera unidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús los bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús. Próxima semana nos vemos. Bendiciones. Amén.